Bien, son las 10:03 de la mañana. Este es el 100% interactivo de las mañanas dominicanas, el día por delante por Multimedio Radio América. Ocho razones diferentes para decirle sí a las mañanas dominicanas. Bien, contamos con la participación del doctor Mario Ritt Vitini, presidente del Partido Demócrata Cristiano, el partido del pescadito. En el campo dicen del pescadito. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Willy, déjame hacer una aclaración. Yo no soy presidente del partido, yo soy un dirigente. Porque nosotros queremos respetar escrupulosamente la voluntad de la gente. Sí. Y mientras no haya una convención, una asamblea que me elija, si me elige presidente, entonces yo seré presidente. Y usted no es de lo que dice, voy a ser presidente, quiero ser presidente y voy a ser presidente. No, porque eso depende de la voluntad ciudadana y yo soy muy respetuoso. Y nosotros pensamos en el partido respetar escrupulosamente el derecho de las mayorías a decidir quién dirige, quién es candidato y quién es dirigente en cada comunidad. Porque lo que hay en la mayoría de los partidos son directivos. Sí. Hay una diferencia muy grande entre directivo y dirigente. Directivo es el que ocupa una de las posiciones directivas de un partido. Una posición burocrática de un partido. Sí, una posición puede ser incluso política, porque por ejemplo, para poner un ejemplo, el secretario político del Partido Reformista Social Cristiano ¿es realmente un dirigente? Puede que lo sea, pero esencialmente es un directivo. Ahora, cuando usted es elegido por una comunidad y usted sabe que los bueyes se ponen delante de la carreta, que usted está para guiar, para orientar y sobre todo para respetar la voluntad del partido cuando el partido se expresa formalmente. O de la comunidad, cuando la comunidad se expresa formalmente y decide por mayoría que las cosas deben ser de esta manera, el pueblo es el soberano. Sí, y en las colectividades limitadas de una comunidad, pues también el proceso es el mismo, el pueblo de un partido son sus militantes. Si entendí bien, entonces también en el Partido Reformista Social Cristiano, en el Partido Revolucionario Dominicano se puede dar ese caso de que son directivos y no dirigentes porque no han pasado por una convención. Bueno, hace muchos años que no tenían una convención electoral y los actuales directivos, aunque sean dirigentes, fueron designados en un acuerdo de aposento, vamos a llamarle así como el dedo. Sí, fue un acuerdo que si Hipólito ganaba, Atuey era presidente y Fello era secretario general. Es decir, eso no fue el producto de una deliberación y de una contienda electoral entre ellos. Don Mario, gracias por favor, gracias por el regalo que me hace de este libro que tiene. Acércalo por favor para que lo puedan ver. Notas para una reforma constitucional. Mario Ritt Vitini. Gracias, lo voy a guardar en mi biblioteca, lo voy a leer. Ah, bueno. Pero lo voy a leer, lo voy a poner en mi biblioteca y lo voy a leer. Te va a orientar en muchas cosas de las que están ocurriendo actualmente, aunque el librito, y déjame que lo llame así porque no tiene pretensiones, es un esfuerzo de vulgarización de temas que muchas veces son de alta contenido jurídico, de alto sentido técnico profesional. Entonces yo trato de vulgarizar esas cosas. A veces no se puede, porque no se pueden cambiar los términos, ni el sentido, ni el concepto que desde el punto de vista jurídico tiene, pero se trata de explicarlo. Entonces ahí tú vas a encontrar todos los problemas actuales, del problema fundamental que tiene la República Dominicana actualmente, porque si el gobierno lo hace mal o lo hace bien, eso es una cosa circunstancial y transitoria, sí. Pero lo que queda consignado en una constitución debe tener por lo menos vocación de permanencia, y entonces eso es el molde del cual salen, es la matriz de la cual salen las distintas normas y los distintos procedimientos sobre los cuales se rige la nación. Esa es la base de la organización jurídica política de un Estado. Entonces, naturalmente, hay que tener mucho cuidado con lo que hay que saber lo que se está haciendo. Hay mucha gente que está metiendo la mano ahí con un bisturí o con una plana plana de albañil. Tal vez ponen muchísimos remiendos que no hay unidad conceptual, no hay un propósito cardinal en la estructura general. Tal vez sea con una sierra de carnicero. Mucho, por eso usé, para ser menos sangriento, usé la plana de... Unos van a meter la mano, como tú dices, con un cuchillo de carnicero en una operación de alta cirugía.
Sí. Ese es así mismo el concepto. Pero otros van con una voluntad de remiendo, con una plana de albañil a rellenar huecos y a querer rellenar, y a veces lo que hace es que ponen un monigote ahí que no tiene sentido. Ahí tú tienes, por ejemplo, nos han engañado tradicionalmente estableciendo el juicio político para los funcionarios electivos. Y tú has visto que se ha podido juzgar el primero. No se puede, porque la mayoría que se puso para que la Cámara de Diputados pueda enjuiciar a un funcionario electivo en el ejercicio de sus funciones, es tan alto la mayoría requerida que es imposible. El 75% de la planilla, pero no de los presentes, sino de la nómina de la Cámara de Diputados. Y entonces para condenarlo es con el 75% de los votos de la plana del Senado, es decir, de todos los senadores. Entonces, eso es decir que lo pone e impedir que se haga. Sí. Entonces, por eso esas son de las cosas que deberían... Ahí yo no trato ese aspecto, pero trato muchos otros aspectos que son fundamentales y explico el alcance y el sentido de algunos términos. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que todas las normas constitucionales son iguales, y no es verdad. La Constitución tiene normas de muy distinta naturaleza y valor y jerarquía. Hay lo que se llaman normas absolutas o dogmáticas, porque no se pueden ni discutir. Sí. Son, por ejemplo, los derechos inherentes a la persona, que se entiende de principio que son anteriores y superiores a la Constitución. Yo nací, aunque no hubiera Constitución, yo nací con unos derechos que me pertenecen: el derecho a la vida, sí, el derecho a tener alimentos, son derechos naturales, como se le llama, que pertenecen al ser humano por el solo hecho de ser. Entonces la Constitución lo único que hace es reconocerlos, proclamarlos y garantizarlos. Entonces esos son lo que se llaman normas dogmáticas, que no admiten que se alteren. Hay algunas que son de elaboración humana, intelectual. Por ejemplo, la Constitución nuestra prohíbe que se modifique el sistema de gobierno. Y eso es una cuestión dogmática, ahí nadie puede ya... la Constitución dice que nunca y que siempre será esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Cualquier intento de tocar eso hace inconstitucional cualquier disposición constitucional que se introduzca, alterando ese... Páreseme. Todo indica que hay intenciones de que antes de que el presidente llegue al primer año, la Constitución sea modificada. ¿O hay un intento de eso? Fíjate, ahí hay establecidas las 23 formas en que las distintas constituciones de América, algunas ya han sido abolidas, pero el sistema por lo menos sirve de referencia. Por ejemplo, la de Venezuela cambió, yo no sé si mantiene, y en otras se han hecho reformas sustanciales, incluso en la nuestra. Establecen la forma en que se debe hacer la reforma constitucional. Y en toda trasciende una desconfianza tremenda en que lo haga el Congreso, aunque el Congreso tiene atribuciones fundamentales, como Asamblea Nacional, como etcétera, como Asamblea Revisora, que sería aquí. La Asamblea Nacional se convertiría en Asamblea Revisora de la Constitución. Fíjate, hay una diferencia fundamental, Willy, que aquí se ha tratado de confundir, y todavía ayer oí hablando de eso, y es que la Asamblea Revisora es soberana. Y eso no es verdad. La Asamblea Revisora tiene poderes limitados. La que es soberana es la Asamblea Constituyente, que es la Asamblea originaria, aquella que es elegida para dotar de una constitución a un Estado nuevo, para crearle su estructura jurídico-política, y entonces tiene soberanía plena, desde luego sin perder, lo he dicho muchas veces, sin perder de vista las razones que motivaron el nacimiento de ese Estado y los motivos que se adujeron políticos y jurídicos para crear ese Estado nuevo. Pero es soberano porque puede crear una constitución y tiene que crearla de abajo arriba, establecer todas las estructuras, todas las instituciones, todo. Desde ese punto de vista, la Asamblea Constituyente, o sea, la originaria, es soberana. Pero la Asamblea Revisora no, porque la Asamblea Revisora va a trabajar sobre una estructura jurídica ya hecha, sobre una constitución vigente. Entonces lo que va es a modificarla, y no se le puede dar libertad de que entre a saco ahí rompiendo y saqueando como quiere.
Él va limitado primero por disposiciones constitucionales, por acuerdos internacionales, y va limitado por la ley de convocatoria. Ese es uno de los temas que se debate mucho, por ejemplo, cómo se hace la reforma constitucional. Ahí yo transcribo las 23 formas y después transcribo el proyecto de ley que sometió mi amigo Darío Gómez, que tuvo la gentileza de enviármela después de aprobada por el Senado y que la han dejado morir. Yo la transcribo y hago un análisis punto por punto de cada una de las propuestas que figuran en ese proyecto de ley de convocatoria. En consecuencia, según el artículo 116 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional revisar, pero la ley de convocatoria señalará específicamente los textos sobre los cuales versará la reforma y el objeto de la reforma. Es decir, hay que explicar para qué se hace, cuál es el objeto de esa reforma y decir, bueno, los textos que se van a modificar de acuerdo con ese propósito son este y este. Y la revisora no se puede salir de ahí. Ellos están dando la impresión de que después que se reúna, como es soberana, puede abocarse a revisar la Constitución y entera, transformarla. Y eso es absolutamente contrario a todas las reglas del derecho constitucional. ¿Qué usted le aconsejaría a los congresistas? Que lean eso para que entiendan. Yo le aconsejaría, primero, yo fui el primero que comenzó a decir aquí muchas veces, hace muchos años, que la única reforma que debe hacer la Asamblea Nacional es reformar la manera de reformar la Constitución y devolverle a una asamblea revisora de elección popular y para fines específicamente de reformar la Constitución, el poder de retocarla, de revisarla, por eso se llama asamblea revisora. Que no es soberana, va con los poderes limitativos que le da la ley de convocatoria y con las limitaciones que le establece la propia Constitución. Entonces no es soberana, porque lo que tiene que entender la gente es que la soberanía es una plenitud de facultades. Cuando yo tengo poder soberano, yo puedo hacer lo que me dé la gana, y el revisor no puede hacer lo que le dé la gana. Aquí la soberanía es del pueblo, lo dice el artículo 2 de la Constitución, y eso no se puede reformar. ¿Y usted no ha llamado por teléfono a su amigo Ramón Alburquerque, le ha dicho pero, Hipólito, la relación de soberana y revisora? Bueno, yo se lo he dicho como 10 veces por televisión, que yo lo conozco mucho, lo aprecio mucho, sí. Somos amigos muy viejos, es un hombre muy preparado, por tanto yo no creo que es una equivocación de él, sino que es un error deliberado. Una mala intención. Un error deliberado. Es decir, un error deliberado es una mala intención. Bueno, por lo menos si se puede considerar mala el propósito de tener libertad de acción para reformar la Constitución de arriba abajo. Cuando la Asamblea no le da esos poderes. Cuando la Asamblea Revisora, ni la Asamblea Nacional convertida en Asamblea Revisora, tiene poderes soberanos. Entonces, tiene poderes limitados. Malsano. No, yo no quiero calificar. No, eso es una posición política. Ellos quieren mantener el poder durante los 2 años siguientes hasta las elecciones generales. ¿Y quién me dice que después haya elecciones generales? Sí. Nada me lo garantiza, porque si yo me prorrogo hoy, me prorrogo mañana. Hay un refrán español que es muy sabio. Dice, el que hace un cesto, hace cientos. Porque después que tú aprendiste a hacer la cosa y cogiste el arte de manipular la fibra para hacer el cesto, entonces ya tú puedes de ahí en adelante seguir haciendo todo lo que tú quieras. Pero eso se hace con un plan y una intención, doctor. Pero es manifiesta, yo no estoy diciendo nada que no hayan dicho ellos. Aquí ha sido pública la intención del Congreso de prorrogarse, o por lo menos de muchos legisladores, de prorrogarse en el mandato. Tantos que en un momento llegaron a constituir mayoría y estaban francamente dispuestos a pasarle por encima la planadora a todo el mundo. Doctor. Lo que pasa es que con la protesta que se levantó, muchos legisladores y muchos partidos que de hecho estaban tranquilitos han protestado. Pero, por ejemplo, el PLD y el Reformista se van a contentar con mantener la minoría que tienen en el Congreso. Entonces sienten que no pueden conseguir más de ahí. Que al contrario podría ser menos, y por eso preferirían el statu quo antes que arriesgarse en unas elecciones a quedar más disminuidos de lo que están. ¿Usted cree que hay oportunidad de que partidos emergentes, pequeños partidos, se transformen en partidos que sean una opción
para la sociedad dominicana? Si no lo creyera, no estaría enfrascado en la tarea en que estoy. Yo creo no solo que si hay posibilidad, es que es necesario que haya. Este país ha tenido la experiencia, ya no se puede hablar de ningún mito porque los tres han gobernado, los tres grandes partidos, y el pueblo tiene su balance. Si quieres, no, yo no uso ese tipo de términos. Yo digo, por lo menos no han satisfecho las expectativas del país, lo han frustrado profundamente y han puesto en riesgo muy grave la supervivencia de la democracia. Esa misma tentativa de prorrogarse por su propia voluntad, esa es una carga de demolición en el sistema democrático, porque eso es abolir la voluntad popular como fuente de la autoridad, como fuente del poder. ¿Por qué usted no usa esos términos? Si el español es tan rico. No, precisamente porque el español es rico. Pero a veces hay palabras que despiden algo. Sí, tú lo que quiere decir que despiden mal olor. Sí, sí. Yo por eso no las uso, porque prefiero, si yo le puedo ilustrar al pueblo sin herir a nadie, sin usar términos que tienen sus equivalentes en el lenguaje corriente y cosas. Yo pues, lo que estoy diciendo, yo sin decir que eso está podrido, yo digo, le están poniendo una carga de demolición que es más verdadero porque ellos pueden estar podridos y la situación seguir normal. Sí. Pero no es eso, es lo que están afectando de la situación general, del fundamento democrático de la sociedad que pretendemos fundar. Doctor. Entonces venimos haciendo esfuerzos, que ha habido tanta sangre derramada, tantas ilusiones rotas, tanta frustración. Entonces yo le digo que le están acabando de poner la carga final de demolición, demoliendo la voluntad popular como fuente de la autoridad legítima. Entonces el que no ve eso, si se prorrogan por voluntad propia y suspenden o dejan sin efecto las elecciones del año que viene, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? O que faltaría el pobre jefe, que era más eficiente que ellos, por lo menos. Trujillo por lo menos hizo muchísimas cosas aquí, el país cambió sustancialmente y dejó estructurada una serie de instituciones que valían a pesar y por encima de él, porque pudieron haber permanecido, muchas de ellas, y algunas permanecen. Sí. Entonces, Trujillo liberó económicamente al país, es decir, le permitió desentenderse de acreedores agresivos. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, Trujillo pagó la última deuda de la República Dominicana, $9 millones, en el 17 de julio de 1947. A partir de ese momento retornó el dominio de las aduanas al gobierno dominicano, por tanto, se pudo formar la estructura financiera que todavía nos rige, el Banco Central, el Banco de Reserva, la moneda nacional, etc. Y ahora nos encontramos con que nuestros demócratas, entre comillas, tienen un endeudamiento en el país y se basan alegremente en decir que no hemos agotado nuestra capacidad de endeudamiento y nuestra capacidad de pago no la estamos agotando. Le iba a preguntar eso, usted fue exgobernador, en la política de endeudamiento. Yo disminuí la deuda de la República Dominicana, la deuda externa, en $1.200 millones de dólares, sí, oficialmente en esa negociación, pero disminuí como en otros 150 millones de dólares una serie de deudas dispersas que minaban la credibilidad de la República Dominicana como sujeto de crédito internacional. La que era secretaria ejecutiva del Club de París me dijo, y ahí está Luis Manuel Piantini, que estaba ahí, y está Julio Ortega Tuz, del entierro de cuya madre vengo en este momento, sí, del velatorio, que es lo correcto decir, de la madre de Julio Ortega Tuz. Él estaba presente cuando ella me dijo, después que yo cubrí todos esos pagos a Inglaterra, Francia, Alemania, España, a México una parte, a Perú, a Brasil, etcétera, me dijo, usted le ha devuelto el honor y la credibilidad a su país en los círculos financieros internacionales. Son sus palabras textuales, sí, ni le quito ni le pongo. Yo ni quito ni pongo rey, como decía. La política de endeudamiento, como tan fácil, de la presente administración. Mira, si había alguna virtud política como estadista que yo le respetaba y le admiraba al doctor Balaguer, fue su renuncia a endeudar el país.
El doctor Balaguer hizo una cantidad de obras extraordinarias con recursos propios, Sí. cuando el presupuesto nacional apenas llegaba a 6, a 10, a 20 mil millones de pesos. Sí. Y sin embargo hizo la presa de Valdés, la presa de Tavera, la presa de Higüey, la presa de Aguacate, la de Sabana Yegua, para citarte alguna. Hizo la carretera la de Santo Domingo-Santiago, para citarte algunas obras de gran envergadura. Hizo la presa de Atillo, y bueno, un montón de cosas más. Y eso fue con recursos naturales en su inmensa mayoría. Y en los casos en que tomó prestado, lo tomó de los organismos financieros multilaterales, el BID principalmente y el Banco Mundial. Entonces, esas son préstamos que vienen atados a proyectos específicos y son supervisados en su ejecución por los organismos multilaterales, que te dan plazos muy amplios, condiciones muy fáciles e intereses muy bajos. Entonces, ¿por qué ir a coger prestado a los garroteros internacionales cuando están ahí porque no quieren comprometer los recursos, porque quieren disponer libremente de ellos? Y ahí tú ves en el libro el capítulo de la discrecionalidad, el abuso de la discrecionalidad. Por eso yo hago ese comentario ahí. Comprometen el futuro de los dominicanos, de tus hijos, de mis hijos, de mis nietos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos, y comprometen la soberanía nacional. La historia de los bonos soberanos es nefasta en la República Dominicana. El préstamo Harmon, que fue un empréstito tomado con bonos con la garantía del Estado Dominicano, que no se llegó a desembolsar completo, y sin embargo con los intereses creció, no se pudo pagar, y entonces se le vendió a un consorcio americano. El consorcio americano hizo uso de su gobierno y nos impusieron primero la Convención Dominico-Americana de 1907, que le cedimos a los Estados Unidos el control de nuestras aduanas para que se cobrara y nos diera las migajas que sobraran. Eso duró 40 años, del 1907 al 1947. Pero dio pie para la intervención americana de 1916, para garantía y seguridad de los bienes de los Estados Unidos. Nos intervinieron y duraron 8 años, un eclipse de nuestra soberanía, uno de los varios eclipses que ha sufrido nuestra soberanía. Entonces nosotros deberíamos ser altamente celosos de un endeudamiento que nos arrastre a una situación como esta. Que nos dicen que los tiempos no son los de antes. Y el otro día nos asaltaron a Panamá y a Grenada y a nosotros, no nos intervinieron. ¿Hacia dónde vamos concretamente? Bueno, a un endeudamiento masivo, a corto plazo, altos intereses, condiciones muy rígidas, y además que nada más vamos a pagar intereses. Bueno, pero ¿qué intereses vamos a pagar? Un 13, un 14, un 15, no sé, pero más de un 13 probablemente. Porque 13 está pagando la Argentina y es una potencia. Entonces, nosotros vamos a suponer que paguemos los mismos 13. ¿Qué significa eso? Una carga adicional al servicio de la deuda, que ya es de cerca de 600 millones de dólares. Vamos a tener 65 millones de dólares adicionales de carga, sin contar la de otros préstamos que se están tomando sin bonos soberanos. Este gobierno ha tomado ya más de 500 y pico de millones de dólares de préstamos, más ha adquirido fiado algunos 200, 300, 400 millones de dólares. Pero los pollitos solo son 150 millones y los Hyundai son 300 y pico millones de dólares. El plan Renove. Que hasta los camioneros gozan del plan Renove. Pero ¿cómo se va a endeudar el país para regalarle vehículo a nadie? Aunque sea, no, dele medio para que lo adquiera, dele facilidades, dele garantías. Enséñalo a pescar. Enséñalo a pescar, no le dé un pescado, porque después te va a pedir otro, y después otro, y después otro. Y dice un viejo. Y el ejemplo entonces es muy malo para las personas que trabajan. Para los que trabajan, entonces ¿para qué trabajar si te lo van a dar? Sí. Es decir, estamos disolviendo. Ahí oía, por cierto, me alegré de oír a su sobrino, a su primo, decirle a Milagro lo que significa esa aparente humanitaria disposición de permitir que los niños vayan a la escuela sin acta de nacimiento. Sí. Pero señores, la base de la organización de un Estado es la identidad de sus miembros. ¿Por qué hay un registro civil en todas partes del mundo?
Entonces vamos a disolver lo que nos costó tanto trabajo organizar. La República Dominicana tenía un registro civil muy bien organizado, donde todo el mundo tenía su acta de nacimiento y su fe de bautismo, que también era complementaria. Y usted podía identificarse a donde quiera. Es que ese es el modo de presentar su identidad, de demostrar lo que... ¿Y qué significa eso? Que usted es hijo de Juan y Juana, que usted nació en la República Dominicana, que por tanto usted es dominicano de nacionalidad y por tanto usted después de los 18 años es ciudadano y puede intervenir en las decisiones políticas. Fíjate todo lo que emana de ahí. Si tú dices, no, que vayan, entonces ¿cómo tú le exiges a los padres que registren a sus hijos, sí, que los inscriban en la oficialidad del Estado Civil? Entonces tú estás minando por la base el fundamento de la identidad nacional. Entonces, ¿para qué? Para favorecer un grupo de muchachos haitianos indocumentados que hay aquí. Pero el que tiene la obligación de documentarlo es su Estado Nacional, que en su Constitución consagra el jus sanguinis, que todo hijo de haitiano es haitiano. Sí. Si es hijo de padre y madre haitiano, o si es hijo de madre haitiana cuyo padre no lo reconoce, es automáticamente haitiano, porque lo registren allá, y que están aquí, que no pueden... Uy, los consulados, ¿para qué están? El presidente ratificó que esos muchachos iban a estudiar como quieran. ¿Qué usted le tendría que recomendar a su amigo? Que a mi amigo, pues, entonces vamos a hacerlo todo como quiera, vamos a convertir la nación en una nación arbitraria, en donde cada quien hace lo que le da la gana. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía. ¿Estamos en la anarquía o vamos a la anarquía? Estamos en los inicios de la anarquía. Si tú lo quieres saber, transita por las calles de Santo Domingo. Sí, señor. Y tú vas a ver la representación gráfica del Estado Nacional. Un desorden mayúsculo en que cada uno intenta imponerse y prevalece la ley del más fuerte. O del mejor armado o del más apoyado. ¿Eso quiere decir que dimos el salto al vacío? No, todavía no. Pero estamos en camino de... Como lo dio Venezuela, como lo dio Perú, como lo dio Ecuador, como lo dio Brasil, como lo dio Argentina. Mire, el gigoló presidente de Argentina, el líder nacional argentino, está preso ahora. Sí, señor. Entonces, de la Rúa no acaba de dar pie con bola. En Brasil está una persona que... El Brasil es un mundo aparte, yo lo conozco muy bien. Hay una población que es muy liberal, que tiene... en Brasil no existían esas cortapisas que existían aquí. Yo, por ejemplo, en Brasil yo entraba a una fortaleza y nadie me paraba ni me preguntaba quién era yo. Iba a ver al jefe de todo el área, el jefe de Amazonia, por ejemplo, el coronel Camarón. Yo entré, pasé por el lado del centinela, ni me miró, seguí para adentro. Entré al antedespacho del jefe de Amazonia, un territorio inmenso. Sí. 1200 veces República Dominicana. Por lo menos. Entonces, quien me recibe es una secretaria y me dice, ¿qué quiere el señor? Digo, espera al coronel Camarón. Un momento, señor. Entró y salió. ¿Qué pasa? Y yo hablé con el coronel Camarón, como si estuviera hablando con un burócrata puro y simple. Entonces, yo entraba al Palacio de Gobierno, el Palacio de Laranjeira en Río. Estaban los centinelas en la puerta y todo, con su metralleta, sin el peine. El peine lo tenían en la metralleta en la mano solo. Y ni me preguntaron quién yo era. Yo caminé el palacio casi entero y nadie me preguntó quién yo era y salí, me fui como un turista más. Bien, don Mario, muchas gracias por su participación. Siempre. Cuando vuelva de viaje lo invito de nuevo. ¿Le parece? Muchísimo gusto. Tenga un buen viaje. Gracias, y con un poco más de tiempo para que podamos entrar en... De acuerdo. Vamos al cambio comercial, retornamos en breve al Día por Delante. A todos